La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978, y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos con el fin de poder escuchar a nuestros ponentes. También les recordamos que nos hagan favor de hacer todas sus preguntas a través del chat y al final le haremos llegar a los ponentes. Y les pedimos que su nombre esté en las cámaras también y también nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción al final de la sesión. Esto último con el fin de poder tener los nombres exactos para fines de constancias. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que como pediatras nos hemos enfrentado recientemente, primero ante el cierre de las escuelas y ahora al abrirse pues se presentan otros retos. Y es por esto que tenemos esta sesión que seguramente va a ser de suma importancia y de gran relevancia para todos nosotros pediatras. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de nuestros ponentes. La doctora Julieta Rodríguez de ITE es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en inmunología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad en pediatría la realizó en el programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Cuenta con un doctorado en Ciencias Clínicas por el Tecnológico de Monterrey. Es la directora del doctorado de Ciencias Clínicas de nuestra institución y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016. La doctora Carla Chávez Caraza es médico cirujano por la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con la especialidad de pediatría por el Tecnológico de Monterrey y la subespecialidad en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica por la Universidad de Barcelona. Actualmente es la coordinadora de investigación en el posgrado de pediatría
en el programa multicéntrico. Es profesora de cátedra de nuestra institución y también ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Bárbara Garza Ornelas estudió medicina en nuestra institución también. Nos da mucho orgullo también tener una de nuestros exalumnos recientes. Cuenta con 2 trabajos ya publicados y otros en proceso. Y a partir de que era estudiante, era con una gran inquietud por la investigación misma que se exacerbó durante su servicio social. Ya pasó los exámenes STEPS y se encuentra en el proceso de entrevistas para incorporarse a un programa de la especialidad de pediatría en Estados Unidos. Y el doctor Felicito Leal Garza, médico cirujano también por nuestra institución, estudió la especialidad de pediatría en el Tecnológico de Monterrey. Es profesor de pediatría en nuestra institución, tanto en pre como en posgrado, y es líder en diversas responsabilidades académicas y de administración educativa en nuestra institución. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cedo la palabra a la doctora Julieta Rodríguez, quien conducirá esta sesión. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad y este espacio de platicar con nuestros colegas acerca de este tema que a nosotros nos interesa mucho y que hemos llamado el reto del pediatra ante la reapertura de las escuelas. Y bueno, en este sentido, quisiéramos platicar con ustedes sobre este proyecto. Nosotros somos una consultoría CARDEA que nos hemos dedicado a crear proyectos de salud escolar en los últimos años. Y en el contexto de la pandemia por COVID-19, impulsados por la necesidad tan fuerte que tenían nuestros pacientes, nosotros mismos como padres de familia, ante el cierre de las escuelas y luego pensar hacia el futuro en la reapertura, era todo un reto. De esta manera nos unimos con el Tecnológico de Monterrey para realizar esta consultoría en escuelas y poderlos guiar con consejos basados en ciencia para la reapertura. Y la experiencia que tenemos hasta hoy, pues ha sido trabajar con 42 instituciones educativas a nivel nacional, tanto públicas como privadas. Hemos llegado a más de 12,000 padres de familia, más de 20,000 niños que han podido regresar a la escuela de manera más segura, más de 5,000 maestros capacitados, más de 120 sesiones de capacitación a equipos COVID y hasta hoy hemos desarrollado 2 aplicaciones móviles para las escuelas y su regreso a clases. Y de esta manera, con la experiencia que hemos tenido este año, pues hemos planteado para esta sesión una serie de retos que nosotros hemos visto que son muy importantes para los pediatras, pues obviamente primero de identificarlos y que nos estamos enfrentando todos los días en nuestros consultorios. De esta manera, pues vamos a ir revisando cada uno de estos retos y el primero de ellos es comprender bien todo lo que se perdió al no poder tener un modelo presencial de enseñanza-aprendizaje. Para ello le voy a dar la palabra al doctor Felicitos Leal. Adelante, doctor. Gracias, buenos días a todos. Bueno, para entender este reto hay que primero pues, recordar que en estos 2 años de pandemia hemos ido aprendiendo mucho sobre el COVID y todas las consecuencias que ha traído. Y las autoridades en los diferentes países, bueno, pues han sido muy cautelosas cuando pues no había tanto conocimiento. Y una de las cosas que se decidió hacer es cerrar todas las escuelas porque eran un lugar pues de concurrencia pública hasta que no supiéramos más. Muchos países como Suiza abrieron muy rápido, otros nos hemos tardado, como México ha sido de los últimos en abrir. Y bueno, ¿cuál es el contexto en que ahora retrospectivamente podemos ver de este cierre de las escuelas? Primero hemos aprendido que los niños, diferente a lo que les pasa con la influenza, con el sincitial respiratorio, que se ven mucho más afectados que los jóvenes y que los adultos, no se ven tan afectados ellos por el COVID. De hecho,
parecen tener menos receptores AC2 en la nariz. Su sistema inmunológico, al estar menos desarrollado, pues es menos probable que haga estas tormentas de citocina que tanto afectan a los adultos mayores. Y entonces, básicamente, aunque al 15% de todos los que les da COVID son niños o adolescentes, tenemos que menos del 2%, alrededor de 1.9 máximo por ciento de los niños se han hospitalizado. Más o menos 1.8% de los niños, casi el 2%, llegan a tener síntomas arriba de los 2 meses por el COVID, pero la mayoría se resuelven mucho antes de los 5 semanas. Y al menos en Estados Unidos, que van como 765,000 muertes en total, de esas nada más menos de 500 han sido niños o adolescentes. Entonces, hemos aprendido que no les iba a ir tan mal si seguíamos con las escuelas abiertas, al menos no a ellos, los maestros es otra historia. Si a eso juntamos que hemos visto por este cierre de las escuelas y el paso a una educación que es a distancia, problemas. Hemos visto problemas porque los niños han aumentado de peso, se ha aumentado la pobreza alimentaria en estos niños que dependían del desayuno escolar, de la comida escolar, para poder estar bien nutridos. Han tenido un pobre desempeño académico. Han visto en la prensa este artículo que está por publicarse, ahorita está en revisión por pares para publicarse quizá en el British Medical Journal de Sim Deoni, que dice que los niños nacidos durante la pandemia tienen un IQ más bajo, o sea, no han desarrollado bien su esfera de lenguaje, su esfera emocional, su esfera motora, su esfera cognitiva en general. Y él dice, todos los niños que nacieron durante la pandemia tienen muy evidente retraso en IQ comparado con los niños que nacieron antes. Sí lo hemos visto esto en la escolaridad, el impacto en la escolaridad, en lo que han aprendido los niños, pues ha sido más bajo. Y déjenme decirles, más o menos México antes de la pandemia tenía una escolaridad promedio de 9.7 años. O sea, la mayoría de los mexicanos podríamos decir que habían terminado la secundaria. México se ha tardado históricamente 10 años en subir 1 año por cada escolaridad. Y con la pandemia hemos bajado a 7. O sea, de 9.7 bajamos a 7 años de escolaridad promedio. Eso es un problema serio y si a eso le agregamos el aislamiento social, los problemas emocionales, la disrupción de las rutinas diarias, cómo ha impactado en la salud mental, en el ciclo sueño-vigilia, pues estamos considerando muchos problemas por haber cerrado las escuelas. La siguiente, por favor. Entonces, ya en el balance, ¿qué ha pasado con este cierre de las escuelas? Bueno, pues las escuelas se han visto afectadas, así como las familias, por la recesión económica. Las escuelas privadas al menos no han recibido una buena aportación por parte del gobierno para mantenerse abiertas. De hecho, han visto en las noticias que más o menos de 48,000 escuelas privadas que había en México, cerraron 20,000 por quiebre económico, ya que el 40% de las personas, de los estudiantes que tenían las escuelas privadas, decidieron irse al sector público o simplemente abandonar la escuela. Esto nos va a traer a nivel familiar pues más el abandono escolar, más inequidad, más pobreza, va a ser más difícil que levantemos la economía de los países con estos cierres escolares. Y a las escuelas les ha afectado mucho en el sentido de que han tenido que poner mucho dinero para ponerse en línea y ahora más dinero del que no tenían para ponerse de nuevo en presencial. Muchas gracias, doctor. Y bueno, otro de los retos que creemos que es importante de poner sobre la mesa y discutir es entender cuáles son estas líneas básicas de defensa que idealmente deben de tener las escuelas para poder considerarlas un lugar de bajo riesgo de contagio. Para ello le voy a dar la palabra a la doctora Carla. Carla, ¿cuáles son estas líneas de defensa que deben de ser básicas para que realmente estos contagios sean mínimos?
Y conforme se fue dando la pandemia, se empezó a hacer mucha investigación sobre las medidas para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Y lo que se iba aprendiendo de esas medidas se fue buscando ver cómo era su comportamiento, cuál era su efectividad ya específicamente en las escuelas. Al día de hoy ya hay revisiones sistemáticas, metaanálisis, investigaciones muy formales respecto a todo esto. Empezamos a ver que la desinfección, que el distanciamiento físico no eran suficientes como medidas para disminución de riesgo, y es cuando en los últimos meses nos enfocamos más también a lo que era la propagación del virus a través de los aerosoles. Y con esto se abrió toda una línea de investigación respecto a esto. Aquí lo que buscamos es de que todas estas medidas englobarlas, y nosotros diseñamos esto que se llama modelo de aula segura, con el antecedente que todas estas investigaciones, hay algunas que mostraban que había hasta una disminución en la evaluación de riesgo de transmisión aérea de COVID si sumábamos varias de estas medidas. Los pilares, como nosotros les llamamos, para evitar que el COVID llegue a infectar a una persona en el aula, pues comprenden lo que es la ventilación, la sana distancia, el uso de cubrebocas, la identificación temprana de síntomas, que es el filtro, y las vacunas. Y obviamente la corresponsabilidad. Las escuelas han trabajado mucho, cada una pues a sus posibilidades para tener un ambiente más seguro, pero definitivamente todas estas medidas no son suficientes si la familia, si los padres de familia no ponen de su parte y pues no mandan a los niños enfermos o llevan la pandemia de una manera poco responsable. Al día de hoy, nosotros también lo que buscamos, este es un ejemplo de lo que hacemos, es buscar primero que nada la distancia de 2 metros entre los alumnos con un modelo de panal. Sabemos que la transmisión del virus es por unas partículas, pues cuando hablamos, cuando comemos, cuando cantamos, más pesadas, que pueden avanzar de 1.5 pero hasta 2 metros. Entonces, buscando una mayor seguridad es que acomodamos a los niños separados por 2 metros. También es importante la evaluación de lo que es la ventilación en el aula, y ahora también sabemos la correlación de una adecuada ventilación con los niveles de CO2 que exhalamos, también la desinfección de manera también más benigna para los niños y segura, como el lavado de manos. Y todo esto va complementado con la movilidad especial de los niños en los modelos que se llaman de burbuja. Esto, bueno, se define como un grupo de estudiantes que tienen que estar juntos durante toda la jornada escolar, y ese grupo no mezclarse con otros niños en la escuela. Esto nos da la ventaja que va a disminuir el número de contagios en el plantel, es más fácil la identificación de casos, de contactos, y definitivamente pues esto ha dado la pauta a que ya no sea necesario cerrar toda una escuela cuando haya un caso. La que sigue. También, conforme hemos visto escuelas, hemos visto también las malas prácticas, pues mucho hay también desinformación, también esas ganas de que se vea algo visible que estoy haciendo para dar cierta seguridad al personal de una escuela, a los padres de familia. Bueno, al día de hoy ya sabemos que los túneles sanitizantes, lejos de ayudar, afectan a los niños, irritan su vía respiratoria con los aerosoles que se esparcen ahí. También el uso de acrílicos que vimos tanto al inicio de la pandemia. Ahora con la transmisión de aerosoles ya sabemos que no son efectivos y que incluso afectan la adecuada ventilación. También de las cosas que vemos es pues, la mala información que hay sobre el uso de las mascarillas, como no usar mascarillas de válvula, ya que no ayudan a otras personas, solo simplemente al que la está utilizando. Y también pues qué tipo de mascarillas son las recomendadas para niños y a partir de qué edad, si les va una N95 no. Todas estas son cosas que hemos visto a lo largo de estos meses. La que sigue. Y bueno, definitivamente también los países han empezado a reportar cómo les ha ido tras la reapertura, también con estudios científicos formales en diferentes regiones, y en promedio se ha visto que con todos estos protocolos, estos pilares que mencioné, el que un niño sea capaz de infectar a otro dentro de la escuela por COVID es bien baja, es de hecho máximo 1%, la mayoría reporta menos de 1%. Obviamente, en perspectiva, 1 millón de alumnos que acuden a un plantel, el 1% pues son 10,000 casos. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque los papás luego quieren escuchar eso, que no va a haber casos, que todas las medidas son 100% efectivas. Y bueno, la realidad es que no, casos va a haber,
pero bueno, los esfuerzos de las escuelas, de las autoridades deben estar enfocadas en identificar prontamente estos casos y evitar contagios dentro de la escuela. También ahora sabemos que los casos van a venir de afuera, de la comunidad van a llegar al plantel educativo y es donde nosotros como pediatras tenemos que estar atentos. También ya ha habido pues investigaciones formales de rastreos de casos tras la reapertura. Y efectivamente la escuela es un lugar más seguro, si se llaman una apertura con estos protocolos en comparación a estar en la comunidad, a acudir a eventos, al súper, a fiestas. En nuestra experiencia en estos meses, coincide con lo que se reporta en otros países en base al modelo de aula segura, donde la transmisión en la escuela hasta ahora pues no se ha reportado en los colegios con los que trabajamos ningún contagio. Sin embargo, sí vemos que hay diagnósticos de COVID. La verdad es que prácticamente todas las semanas, a 2 casos en promedio por semana, pero todos estos casos han sido adquiridos fuera de la escuela. Muchas gracias, Carla. Y bueno, el siguiente reto que quisiéramos tocar es conocer los fenómenos psicosociales que se han evidenciado en las escuelas del país antes, durante y después de estas reaperturas. Esta experiencia que nos ha tocado vivir con estas instituciones a nivel nacional, haber hablado con padres de familia y haber sentido este miedo y esta necesidad que tienen, nos ha permitido conocer estos fenómenos psicosociales. Le voy a ceder la palabra a la doctora Bárbara Garza para que nos expliques, Barbie, cuáles son estos fenómenos que se han visto en las escuelas. Gracias. Pues bueno, prácticamente yo creo que este problema no es ajeno a ustedes, pero a lo largo de toda la pandemia hemos tenido este gran problema de la infodemia, ¿verdad? Tener que estar lidiando con ahora sí que los padres de familia que están recibiendo estas ideas de fuentes no confiables, que bueno, menguan un poquito el esfuerzo que estamos tratando de hacer en una parte por controlar la pandemia, o al revés, los pueden preocupar en exceso. Entonces, este ciclo que les muestro aquí, que pues prácticamente lo hemos estado viviendo con el cambio de semáforo, con el cierre y reapertura de ciertos sectores, una y otra vez estamos volviendo a repetir el mismo ciclo de emociones, de incertidumbre, que pues prácticamente, si lo vemos en una gráfica, ahora sí que el estrés psicosocial nada más va en pico para arriba conforme pasa el tiempo de la pandemia y con tendencia que siga para allá. Entonces, pues prácticamente eso están expuestos nuestras familias, es lo que están viviendo y algo que hemos visto, hermanos, cuando estamos en plática con ellos, es que ahorita muchos padres ya están polarizados, ¿no? Habrá padres que al principio, por julio, agosto, empezaron muy fuerte a fomentar el regreso a las aulas. No obstante, partiendo de la idea de que los niños eran muy saludables y que no les pasaba nada y que no necesitaban vacuna y que así estaba bien. Y pues claro, estaba el otro puesto de padres que decían, pues yo no voy a ir hasta que mi hijo tenga vacuna porque pues debe ser la forma que ser, ¿no? Poco a poco ya estamos entrando en un punto intermedio en el que, bueno, como ya habíamos platicado, realmente, si se siguen bien las cosas, el riesgo de que haya una infección, un contagio que nazca del colegio es muy baja. Al menos hemos ido rastreando estos casos y siempre son de la casa, de alguna reunión, que fueron alguna carne asada. La verdad es que todos los casos hasta ahorita han sido así, pero no que haya transmisión secundaria en el plantel. Entonces eso poco a poco va dando confianza entre los padres de familia, pero no obstante, pues como quiera hay un poquito de incertidumbre, ¿no? Sobre todo ahorita empezando, no es algo muy prevalente aún todavía en nuestra comunidad, pero definitivamente sí hay casos de los movimientos antivacunas que ya sea puede estar afectando a los padres de familia y pues así, pues creo que eso habla de toda su dinámica familiar y de cómo ven a la pandemia. Entonces, pues son familias que pues constantemente están exponiendo, pero también por otra parte, constantemente, no dudas sobre las nuevas vacunas ahorita de Pfizer y su seguridad en los niños, ¿no? Un poquito de miedo, ¿no? Este tipo de cuestión, sí es, digo, entendible porque son sus hijos,
Pero bueno, entonces estas son las cosas que estamos enfrentando, que luego a raíz de esto pues estamos enfrentando varios retos, ¿no? Que ahorita ya les vamos a empezar a ilustrar. Muchas gracias, doctora Barbie. Y bueno, uno de los retos más importantes que tenemos como pediatras es ayudar a las escuelas a que no entre un caso de COVID en la comunidad escolar. Una, porque podemos ser pediatras de confianza de las familias y por otro lado podemos también ser padres de familia de estas escuelas. Y todos los colegios o la mayoría de las escuelas están trabajando a través de un modelo de un comité o un equipo COVID. Y dentro de este equipo COVID, pues siempre hay padres de familia, es lo ideal que estén incluidos. Y ahí es muy ideal que si nosotros tenemos niños en las escuelas, pues hacer este voluntariado de poder ir y aconsejarlos debido a todos los fenómenos que nos acaba de contar la doctora Bárbara. Y bueno, mantener este canal de comunicación abierto con las escuelas, ofrecernos como voluntarios a estos comités. Los papás agradecen mucho porque al final de cuentas, el médico de confianza somos nosotros como pediatras y es muy importante que ustedes puedan transmitir esa veracidad o esa información de qué escuela es segura y si la escuela realmente ha hecho los cambios en la estructura y organización. Como decían tanto el doctor Felicitos como la doctora Carla, las escuelas han invertido mucho en infraestructura, pero mucho más en cambios de logística. Entonces, todo esto es muy importante de transmitírselos a los padres de familia para que tengan esta tranquilidad y poder enviar a sus hijos a estos colegios o a estas escuelas que en realidad sí tienen estos modelos de habla segura. Y otro de los grandes retos que enfrentamos es ser un apoyo científico válido, un apoyo moral para los padres, ofreciendo consejos basados en la mejor evidencia científica disponible. Y esto, con la pandemia, ustedes saben que ha sido cambiante, los protocolos han cambiado de hace 1 año y medio para acá, han dado un giro muy grande. Entonces, es un compromiso muy importante del pediatra de estar actualizado en todos estos temas y pues estar en el estado de arte de lo que se debe de hacer para que nuestros niños estén seguros. Y lo más importante es que los padres siguen teniendo estas dudas, miedo, angustia de todos los mensajes conspiracionales que les llegan todos los días. Nos toca hacer esta parte de ser mediadores, de dar tranquilidad y encontrar el justo medio. Obviamente depende de la familia y depende de cada paciente. Y otro de los grandes retos también es conocer la población vulnerable en las escuelas. Hemos tenido la oportunidad de hacer estudios de vulnerabilidad, no nada más de los niños que acuden a la escuela, sino de una vulnerabilidad que llamamos extendida. Esta vulnerabilidad toma en cuenta al niño, pero a toda la esfera familiar. Entonces, de esta manera tenemos un resultado. Adelante, doctora Barbie, ¿cómo nos ha ido con este estudio de vulnerabilidad que hemos hecho en estas instituciones a nivel nacional? Sí, realmente ya viéndolo así en promedio, al menos 1 de cada 10 familias siempre tienen algún motivo por el cual se deben de considerar vulnerables, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente este mensaje también se los decimos a los padres para que sean conscientes pues de la responsabilidad que es llevar a su hijo al colegio. Entonces, porque a lo mejor se pueden topar con ese alumno que representa esa familia vulnerable, ¿verdad? En cualquier momento de la jornada. Entonces, pues prácticamente ese es el panorama que creo que también es importante ir concientizando a nuestra familia a ver un poquito más allá de lo que tiene solamente sus hijos o los amiguitos de sus hijos, sino toda la familia que está detrás. Así es, Barbie. Y bueno, otro de los retos importantes es asegurar que este paciente o este niño que está yendo a clases presenciales, que está en un modelo de aula segura, que está compartiendo con familias, como lo acabas de decir tú, 1 de cada 10 vulnerables, pues si viene a mi consulta y está enfermo, ¿cómo asegurar que realmente ese paciente no tiene COVID ni otra enfermedad infecto-contagiosa antes de permitirle regresar a clases presenciales? Entonces, es muy importante esta responsabilidad que tenemos en la valoración de un posible caso y el impacto que eso puede tener en la escuela
Y también tenemos otros casos específicos, por ejemplo, de niños que van sintomáticos porque tienen alergia, asma, y bueno, también otro reto que es el uso de pruebas diagnósticas para que estos niños puedan regresar a la escuela y obviamente no perder la presencialidad y no perder la oportunidad de ir a clases. Y en este sentido, le voy a dar la palabra a la doctora Carla para que nos expliques cuál es este reto, Carla, de valorar y contener casos desde mi consulta. No, ya a todos nos ha pasado en este punto de la pandemia y tras la reapertura, que la escuela detecta al niño con algún síntoma y pide al pediatra una carta de salud, una constancia para ver si el niño puede volver o no. Y aquí, ante el COVID, esto es un reto, o sea, es un cuadro respiratorio, pero puede dar también un cuadro gastrointestinal y realmente se empiezan a traslapar los síntomas de un resfriado común versus también una alergia. Este esquema nos gusta mucho porque vemos cómo hay síntomas comunes de lo que es COVID y alergia, que es la tos, la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la congestión nasal o el moqueo. Y definitivamente el COVID pues, puede manifestarse de todas estas formas. En los niños la aparición de fiebre es menos del 46% en los de 0 a 9 años y menos del 35% en los de 9 a 18. La tos también es menos del 50% en tanto en niños como adolescentes. Entonces aquí cuando nosotros valoramos un paciente tenemos que considerar pues hacer un buen diagnóstico, un acertado diagnóstico por el niño, pero también pensando en qué va a pasar con la escuela si ese niño regresa y realmente tenía COVID y no lo identificamos a tiempo y cómo se va a impactar su burbuja, su salón y bueno, que pone en riesgo a otros. Entonces aquí es cuando pues nosotros tenemos como pediatras una responsabilidad, pues ahora sí que no solo por nuestro paciente, sino por la comunidad escolar donde este paciente está acudiendo. Al día de hoy no hay a nivel gubernamental algo que pues algo específico que se pida, cada escuela lo va manejando diferente. Nosotros lo que recomendamos es que siempre evaluar al paciente, pedir una prueba, obviamente ya si se tiene la sospecha de COVID fuerte, y también buscar que el niño no acuda, aunque no tenga COVID, pero si tiene datos de una enfermedad infectocontagiosa, pues obviamente no acudir al plantel, porque lo que no queremos es que los niños se contagien en la escuela tanto de COVID, pero también por cualquier otro microorganismo. Pero Carla, y el reto también está en las pruebas. Hoy sabemos que contamos con una diversidad de pruebas y también sabemos que hay diferentes especificidades dependiendo del tiempo en el que encontremos al paciente. Barbie, ¿cuáles son este tipo de pruebas y cuál es el reto también para nosotros como pediatras en escoger la que es adecuada, la que no es invasiva, la que es más sensible y obviamente la que está también más disponible para las familias? Adelante, Val. Sí, pues bueno, ahora sí que ese es otro de los grandes retos también que tenemos, el decidir o no si vamos a hacer prueba y cuál tipo de prueba. Aquí creo que es importante recalcar que, que es un escenario diferente, ¿no? A veces el que cuando llega a nosotros un paciente de valoración y sabemos que está yendo a clases presenciales y podría ser un caso de COVID, de que ese niño tenga COVID o no, depende de qué le va a pasar a ese salón de clases. Entonces, hay muchos padres, muchas familias que están a la expectativa de saber qué tiene ese alumno que regresaron porque traía síntomas. Entonces, realmente es mucha presión que hay detrás de estos padres de familia, pues que necesitan saber, ¿verdad? Con mucha certeza. Entonces, pues aquí, pues claro, el apoyo más grande son las pruebas diagnósticas, que bueno, tanto las que tenemos disponibles de antígeno o de PCR, desafortunadamente, aparte de cualquier problema que tengan que sea inherente a la prueba, también está que son muy dependientes de en qué momento se llevan a cabo, de cuál tipo de muestras son las que utilizan para hacer el estudio y pues también, claro, la misma técnica de la persona que está tomando la muestra, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto es que luego va cambiando mucho la sensibilidad y prácticamente. Entonces, por mostrarle los números, la sensibilidad de la prueba de antígeno, la verdad es que va del 49% hasta el 94%, dependiendo de
principalmente del momento en el que lo hacemos la prueba, va aumentando su sensibilidad conforme haya más síntomas en la persona, que quiere decir que nos estamos acercando más a un pico, ¿no? Si es que fuera a ser COVID, nos estamos acercando más a un pico de copias virales, entonces es más fácil de detectar por este tipo de prueba. Y por otra parte, pues las pruebas de PCR, ¿no? Que creo que pues son nuestro gol estándar. No obstante, pues su sensibilidad, aunque teóricamente debería ser del 99 o del 100, sí se ve afectado por estas cuestiones técnicas que les comentaba. Entonces puede ser del 80 hasta el 80, lo muy bajo puede ser 70%, pero en promedio está entre 80 y 99 por estas cuestiones. Y pues bueno, la verdad es que ambas pruebas sí son muy específicas, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces hay que partir, por ejemplo, pensando que, bueno, la prueba de antígeno prácticamente nos responde a la pregunta, ¿es contagioso o no? ¿Por qué? Por esta cuestión de la carga viral, ¿no? Que prácticamente es el énfasis principal de esta prueba, que si nos sale positiva quiere decir que tiene una cantidad significativa de copias y muy probablemente es que ya está siendo activamente contagioso. Y pues bueno, la PCR por otra parte responde más bien la pregunta de ¿está infectado o no? Entonces, pues aquí es como va cambiando el panorama, ¿no? La prueba de antígeno pues es más económica, tiene resultados más rápidos y este tiempo de espera puede ser muy valioso tanto para los alumnos y los padres del salón en el que está ese alumno, ¿verdad? Entonces son cuestiones a considerar y pues bueno, partiendo de que en las personas sintomáticas ya tienen una buena sensibilidad, pues es una buena opción para ir tomando decisiones rápido, ¿no? Y pues bueno, por otra parte la prueba PCR, ¿verdad? Que sabemos, pues tiene una sensibilidad un poco más amplia, nos es más útil en casos asintomáticos. eh, y pues bueno, también creo que más importante sobre todo para ver los contactos cercanos, ¿no? Cuando llegamos a tener esta situación y afortunadamente vienen de manera temprana a valoración a ver qué es lo que pueden hacer, pues bueno, aconsejar que se haga la prueba pero que sí sean pacientes, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tocado el caso de familias que tienen el contacto y en la misma tarde se hicieron la prueba de PCR. Entonces, nomás recalcar, por favor, que se esperen un poquito a que entren más en la posible ventana de infección para poder maximizar los resultados de la prueba y que sea más, ahora sí, pues más confiable. Muchas gracias, doctora Barbie. Y otro de los retos a los que nos enfrentamos es el tamizaje en las escuelas. Sabemos que muchos países hacen tamizajes con pruebas, por ejemplo, PCR de saliva en pool, pero eso se vuelve carísimo e insostenible para las escuelas. Y en este sentido fue un reto, y sigue siéndolo, un reto científico para nosotros como consultoría, el hecho de tener un tamizaje que pudieran hacer las escuelas que, como ya dijimos, les ha impactado muchísimo la pandemia en la parte económica, algo que fuera accesible para ellos, algo que fuera válidamente o científicamente, tuviera un background científico, y en ese sentido desarrollamos esta prueba que está en proceso de validación. Adelante, doctor Felicitos, para contarnos este reto que tuvimos tan grande en el tamizaje de las escuelas. Bueno, sí, y está basado en lo que acaba de decir la doctora Bárbara. El hecho de que las pruebas sean tan dispar la positividad a la que, o la sensibilidad a la que nos podríamos encontrar y los precios. Aparte de saber que si queríamos hacer una buena intervención en las escuelas, pues era importante hacer lo que hacían muchos países primermundistas, donde agarrabas a gente aparentemente asintomática de la escuela y les hacías pruebas rápidas o PCRs. Pero pues eso también trae el problema económico, con si las escuelas están golpeadas económicamente, como decíamos, los padres de familia están golpeados económicamente en nuestra latitud, como para estar haciendo pruebas periódicas que tienen un costo mayor o menor. Entonces, algo que nos llamó la atención y que fue realmente interesante, y estamos apenas trabajando en ver los resultados, es que hay algo, más o menos hay unos 18 estudios ahorita que tenemos a la mano, donde se mide el problema de la anosmia
en los pacientes que son afectados por el COVID. Sabemos que el COVID tiene esta parte neurotrópica que afecta quizá más a los astrocitos, apenas estamos tratando de entender un poco más de eso, y parte de ese neurotropismo pues hace que afecte el sentido del olfato. Si uno ve esos 18 estudios, que muchos están hechos en adultos, la mayoría de esos estudios, por no decir todos excepto uno, están hechos con cuestionarios. Pero hay un estudio interesante que sacó Rusetsky y sus colaboradores. Él está en el Centro de Investigación Nacional para la Salud de los Niños en Moscú. Y hace este estudio donde presenta diferentes sustancias que suelten un olor suave, que no sea pungente para la nariz. Y se da cuenta de algo interesante. Dice, la mayoría de los niños que tienen anosmia y de los adolescentes no se dan cuenta que lo tienen y pasan por asintomáticos. Y por eso a lo mejor los surveys salen negativos. Y lo otro interesante es que dice, suele ser el primer dato en menores de 19 años que se afecta en COVID. Y contrario a los adultos, que ocurre a mitad de la infección normalmente y que dura más tiempo, se resuelve bastante rápido en los niños. Entonces, en base a esto, quisimos nosotros poner en práctica esto en las escuelas con una técnica que le llamamos el alabastrón. El alabastrón nos permite poner a disposición de los niños, lo hacemos en dos momentos. La noche anterior a que lleguen a la escuela, para pescarlos despiertos y que no tengan prisas, y también en la escuela como parte del screening, del tamizaje. Les presentamos una sustancia con un olor intermedio, puede ser chocolate de mesa, miel, bubble gum, cualquier olor suave. Y les pedimos que con los ojos cerrados lo identifiquen. Funciona bien de los 3 años. Primero voy a adivinar el olor de cada uno de estos botecitos que hay adentro. Ahí tenemos al niño haciendo el alabastrón challenge, como dicen. Entonces, es muy rápido, te lleva 30 segundos. Si el niño no conoce la sustancia porque le pusiste, no sé, romero o lavanda, lo que haces es que le pones la sustancia, con los ojos cerrados, apréndete este olor y luego le presentas al azar otros 4 olores o 5 entre los que va el primer olor y él tiene que identificar cuál de los olores fue el que primero le presentaste. Eso te puede llevar máximo 2 minutos. Entonces, nos ha estado funcionando. Rusetsky dice que el 86.1% de los niños que tienen COVID como primer dato o dato temprano pueden ser identificados mediante una prueba de olfacción, y eso pues nos llamó mucho la atención, aunque él tiene una N como de 79 personas, pero pues él propone seguir investigando esto, y nosotros lo estamos haciendo en las escuelas ya de manera sistemática, como un tamiz antes de entrar a la escuela y durante la estancia en la escuela, y bueno, pues ya podremos presentarle resultados a ver cómo nos está yendo, pero queremos exponerlo a ustedes para que lo tengan como una herramienta más, aparte de las pruebas, y que bueno, prácticamente es gratuita, y si fuera cierto esto del 86% de sensibilidad, pues se está peleando con la sensibilidad de las demás pruebas, y gratis. Así es, doctor, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar casi la sesión, tenemos este reto también tan importante que cada vez lo vemos más, lo vamos a seguir viendo y definitivamente es prevalente también en los niños, que son las secuelas post-COVID. ¿Cuáles son estas secuelas, doctor? ¿Y ante qué nos estamos enfrentando ahora los pediatras en el long COVID? Bueno, yo creo que el reto aquí es tenerlo presente porque no sabemos mucho de esto. La mayoría de los niños que hacen un COVID muy sintomático no tienen síntomas que van más allá de los 2 meses, ya sería mucho. Pero arriba de los 2 meses, 3 meses, empezamos a ver todo esto que le llamamos el COVID prolongado o long COVID, como dicen los vecinos del norte,
y que ya están haciendo, si ustedes se fijan, clínicas de long COVID para adultos y para niños en los hospitales. Niños que se quejan después de haber pasado 2 o 3 meses de su COVID y que hicieron o no hicieron un PIMS, se están quejando de mareos, de problemas con ortostasia, de problemas de palpitaciones, te llegan diciendo que sienten palpitaciones, o que sienten dolor estomacal, o que tienen dolores de cabeza intermitentes. Y la verdad es que no sabemos bien hasta dónde va a llegar esto, porque apenas lo estamos vivenciando. Pero bueno, el reto para el pediatra es saber que existe un long COVID, que existen COVIDes persistentes en niños, que aunque la incidencia es baja, tenemos que estar pendientes de ello. Y que también otro de los arrastres no orgánicos de esto tiene que ver con cómo se va a hacer estos trastornos a lo largo del tiempo en las esferas sociales y en la esfera de salud mental. Esto sí lo estamos viendo, está afectando mucho a nuestros niños, afecta a nuestros hijos directamente. Y bueno, mientras llega al 100% esta sensación de bienestar después de un COVID, puede estar afectando a los deportistas. Otros temas que les digo, no quiten el dedo del renglón y síganos vigilando, está afectando a que nos está dando más déficit de atención o síndromes de hiperactividad. ¿Va a dar más autismo? No, parece que no. ¿Va a afectar por ser neurotrópico que dé más hipoacusia en los niños y en los adultos? Parece que no, pero todo eso se está estudiando ahorita porque son probables secuelas del COVID a largo plazo que vamos a tener que tener presentes nosotros los pediatras y que impacta a la escolaridad directamente. Así es, doctor. Y bueno, otro de los retos también muy importantes como pediatra es la promoción de la vacunación versus COVID. Sabemos que hoy en día, a partir del 2 de noviembre, se aprobó la vacunación para niños menores de 5 años en adelante en los Estados Unidos. Y bueno, la postura, como todos sabemos, de la Academia Americana de Pediatría en este statement, pues fue aconsejar a todos nuestros pacientes que se apliquen la vacunación. Y nos toca como pediatras alentar estas campañas para que los niños puedan vacunarse. En este sentido, queremos compartir con ustedes este link, este vínculo. Es un vínculo de la Academia Americana de Pediatría, donde hay posts, información para los pacientes, videos, recursos científicos en español y en inglés para que se puedan compartir con los pacientes. En este sentido hay que hacer mucha promoción. Obviamente nos toca hablar con los padres de familia para desmitificar muchas de las cosas que hoy en día se viven con la infodemia. Entonces, bueno, nos toca mucho esta promoción. Y bueno, ¿qué nos podemos o cuáles son estos puntos que nos podemos llevar a la oficina de esta plática? Pues bueno, primero, que las escuelas han trabajado mucho y que se han asesorado y que muchos de los colegios de la localidad y a nivel nacional tienen estos modelos de aula segura que nos permiten que nuestros niños estén en la escuela con muy baja posibilidad de infectarse. Por otro lado, que estas escuelas que cuentan con protocolos seguros son espacios en donde nuestros niños pueden estar y la prevalencia de casos es muy, muy baja. O sea, en la escuela creemos que se ha vuelto, si tiene estos protocolos, es mucho más segura que estar en un supermercado, en una fiesta infantil o en uno de estos eventos súper contagiadores. Otro de los puntos es ayudar a las escuelas a que no haya casos de COVID en sus instalaciones, orientándolos para que sepan cuáles son las medidas que sí son efectivas, obviamente basadas en ciencia. Otra de la parte es cuando vemos a nuestro paciente hacer esta valoración integral. La clínica muchas veces no es suficiente y es un reto diagnóstico. Y como lo decían los doctores, pensar que mi paciente que tengo hoy en día, que está en clases presenciales, es una extensión de esa burbuja y que podemos impactar no solo en la familia de ese paciente, sino en 15 familias más que están en clases presenciales. Reconocer la influencia que como pediatras tenemos en la toma de decisiones de una familia ante el regreso a clases y darles esta tranquilidad
o que investiguen más sobre los protocolos que tiene cada uno de sus colegios o escuelas y estar alertas sobre las posibles secuelas post-COVID en la población pediátrica que ya hemos tocado en esta sesión. Y bueno, hasta hoy pues les agradecemos mucho este espacio y queremos terminar con el lema de CARDEA que pues que no se vale que nadie enferme o salga lastimado por ir a la escuela. Y lo que queremos es que nuestros niños regresen para que puedan disfrutar de todos estos momentos que tenían en las escuelas, desde la estimulación del neurodesarrollo hasta la educación, hasta todo la salud integral que le permite tener un niño regresar a la escuela y también a su familia. Agradecemos mucho este espacio y bueno, le doy la palabra al doctor Oscar Valencia. Gracias. Muchas gracias a los cuatro por esta magnífica plática, este panorama de nada más, no nada más de las recomendaciones, sino de lo que han estado viviendo en los últimos meses. Hay varias preguntas que quisiera empezar con una que dice, desde que iniciaron clases, los niños hemos visto el regreso de varias infecciones habituales, por ejemplo, mano, pie, boca, croup, resfriado común, etcétera. ¿Qué tan efectivas serán las medidas que llevan a cabo las escuelas contra el virus SARS para evitar contagios si estamos viendo que se están contagiando de lo demás? Exacto. Yo creo que digo, esa pregunta nos la hacemos nosotros en la consultoría cuando vemos estos casos. Seguramente en esas escuelas pues no cuentan con las medidas necesarias, ¿verdad? Y nos ha tocado, por ejemplo, que en guarderías o en ciertas escuelas incluso están tan relajadas las medidas que los niños no llevan cubrebocas. Entonces, de ahí la importancia de decir, bueno, a ver, ¿a qué escuela estás? ¿Qué protocolos está siguiendo esa escuela? Y bueno, nos toca aconsejarlos. Doctora Carla, ¿tú quieres opinar al respecto? También sumado que tal vez el contagio no fue en la escuela. O sea, eso también, aunque nosotros al menos particularmente en las escuelas que trabajamos hacemos mucho hincapié que se cuida el modelo de burbuja, que no se estén reuniendo afuera, porque en la escuela hay equipos y gente que vigila lo que está pasando. Fuera de la escuela definitivamente no. Entonces también muchas de estas infecciones que volvimos a ver tras la reapertura es porque los niños van a clases extracurriculares, van a otros lugares donde pues ya tienen contacto con nuestros niños sin los protocolos propios de una escuela formal. Así es. Muchas gracias. Siguiendo en esa línea, ustedes mencionaban de las características de un aula segura que tiene que ver con ventilación, con cubrebocas, con la distancia y también, bueno, los filtros al entrar a las escuelas. Pero hablando de otros filtros, por ejemplo, los filtros EPA y los luz infrarrojo, ¿qué recomendación existe? Sí, bueno, también creo que eso es de las cosas que nos hemos encontrado en algunas escuelas como malas prácticas en el sentido de que cuando nosotros evaluamos la escuela, evaluamos pues obviamente el aula y lo primero que vemos es la ventilación. Nos hemos topado con muchas escuelas que incluso no tienen ventanas. No nos explicamos cómo pueden tener las ventanas completamente cerradas, que no es como el común denominador, pero sí muchas escuelas carecen de ventilación. Y en ese sentido, las escuelas que no pueden abrir ventanas porque la infraestructura no se los permite, o en espacios donde solo en un muro hay una ventana, pero no permite una recirculación del aire, ahí es donde las guías internacionales de ventilación para escuelas, obviamente hechos por organismos internacionales, universidades y expertos en ventilación, lo que recomiendan es tener purificadores de aire. Estos purificadores de aire deben de tener un filtro especial que se llama filtro EPA, como todos lo conocemos. Y bueno, el que es el correcto es el filtro EPA H13 en la nomenclatura europea, ¿no? Entonces, sí se puede usar. Obviamente tiene la desventaja de que son caros. Y si estamos hablando de una escuela que tiene 40, 50 salones, pues esto se vuelve también difícil para las escuelas. Entonces es encontrar un punto medio en el que priorizar la ventilación cruzada
y los que no pueden hacer eso, tener purificadores de aire con filtro EPA. Y sí nos hemos encontrado con quien ha puesto luz ultravioleta, ha puesto purificadores con ozono, que pues hoy sabemos que ni la luz ultravioleta expuesta hacia los niños, ni los purificadores con ozono son buenos. No sé si alguien más del equipo quisiera dar alguno de los datos extras. Aquí, bueno, creo que parte de la pregunta iba en eso, de que si realmente funcionan, sí, o sea, si hay estudios para ver cómo va siendo más eficiente la ventilación, si solo con abriendo ventanas, si a veces es necesario abrir ventanas y instalar purificadores. Y esto viene mucho también a la hora de tener que cerrar ventanas por cambios de temperatura, cuando hay mucho calor o mucho frío principalmente. Y bueno, allí es cuando también nosotros empezamos a hablar con las escuelas, a capacitarlas para saber exactamente en qué momentos y qué equipos son los que se necesitan para tener una adecuada ventilación. Otra pregunta en cuanto a la sanitización constante, ¿verdad? Con estos productos. ¿Hay algún efecto que pudiéramos ver, ¿verdad? Sí, doctor, creo que también en este sentido hemos aprendido muchísimo como consultoría, nos hemos certificado en buenas prácticas de desinfección y nos hemos encontrado que muchos de los productos que hoy aplicamos como desinfección para COVID y para otros virus son tóxicos para los niños. Desde que la población pediátrica es más vulnerable a la toxicidad por cuestiones de absorción mayor de la superficie corporal, y por otro lado, sus mecanismos de detoxificación son inmaduros. Y entonces, estarles aplicando gel constantemente, pues está haciendo realmente que se absorba alcohol en el organismo de estos niños. Hemos tenido a nivel mundial esa alta prevalencia de intoxicaciones por alcohol en gel, incluso ingestión por alcohol en gel, muertes por eso. Y pues en ese sentido, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, ha dicho, ningún menor de 5 años debe de estar en contacto con el alcohol en gel. Se debe de aplicar supervisado por un adulto. Y pues muchas de las cosas como sales de amonio cuaternario, el Lysol, muchos de los productos que estamos aerosolizando, pues sabemos hoy en día que tienen toda esta parte de irritación de las vías respiratorias y pues producir ataques de asma o asma ocupacional. En ese sentido estamos muy preocupados por este tema y la recomendación de desinfectantes bioseguros, que lo podemos consultar en la página de la FDA y vienen los aprobados como desinfectantes bioseguros. Gracias. Al inicio de la plática, el doctor Felicitos mencionaba pues todo lo que se ha perdido, ¿verdad? Y bueno, pues es muy obvio esto, pero ¿cómo recuperar eso? ¿Cómo decir estos niños que han nacido durante la pandemia y a un papá que si leyó ese artículo o alguien le comentó, pues va a estar todo preocupado? ¿Cómo disminuir esas pérdidas? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo decirle, no pasa nada, vamos juntos a que se recupere esto? Y parte de la misma pregunta tiene que ver con el deporte en las escuelas. Mira, yo creo que sí pasa y hay que partir de ese supuesto. O sea, sí pasa y sí pasó. Y eso que no estamos hablando, por ejemplo, del gran porcentaje de niños que tienen algún trastorno del desarrollo neuromotor y que estaban en tratamiento donde tenían que estar persona a persona, como pasa, por ejemplo, cuando quieres tratar autistas, cuando quieres tratar niños con parálisis cerebral, y que suspendieron su tratamiento por mucho tiempo en una ventana crítica donde tenían que hacer. Entonces, les pasó a esos niños, les pasó a los niños normales con escolaridad convencional y vemos preocupadas a las escuelas por esto. Lo que sí sabemos es que la única forma de remediarlo, que seguramente se puede remediar, es haciendo algo diferente. Y ahí es donde estamos viendo cómo las escuelas han tenido que cambiar su sistema de enseñanza, aprendizaje, porque si seguimos con el mismo, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ellos tienen que tomar este reto y los tenemos que ayudar nosotros como pediatras en lo que podamos
para tratar de hacer que la brecha se haga corta y poder hacer que estos niños recuperen todo lo perdido. Pero para ello se requieren nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que están siendo tratados de implementar y un poquito a la experimentación. En cuanto al deporte, la última pregunta, en cuanto al deporte al aire libre. Fíjate que el deporte no suele darnos problemas si es al aire libre. Si es bajo techo, sí se les está pidiendo que traigan su cubrebocas, pero sabemos que es difícil hacer ejercicio en áreas que están bajo techo y un cubrebocas. ¿Qué sabemos? Pues todos tenemos claro esta regla de tú vas a hacer casos sospechosos si estuviste con un contacto que sabemos que tiene COVID y estuviste más de 15 minutos en 24 horas a menos de 1,5 metros de distancia. Entonces, si tenemos clara esta definición de la CDC, que bueno, pues es algo que tampoco es así como cuadrado, tenemos que ser laxos con esa definición. Y yo estoy jugando soccer, por ejemplo. Pues, ¿cuál es mi posibilidad de que yo haya juntado en un partido de soccer 15 minutos con cada uno de los que estaban ahí? Entonces, si es al aire libre, que hay mucha dispersión de aerosoles, y este tipo de deportes se pueden hacer sin cubrebocas, sin problema, y es lo que estamos nosotros recomendando. Deportes como el básquetbol, que tienen un poquito más de contacto, pues lo que hacemos es que no jueguen más de un periodo de 15 minutos los mismos muchachos, sino que se estén rotando. Entonces, con el deporte no ha habido tanto problema porque las escuelas suelen hacerlo al aire libre y tenemos esta flexibilidad que nos permite hacerlo sin cubrebocas, siempre y cuando no cumplamos con la definición por niño. Uno de los problemas donde más se ha visto afectado no es tanto en el deporte, sino en las clases de música. En las clases de música sí han sido un problema, sobre todo las que meten canto o pues instrumentos de viento. Ahí sí hemos tenido que pues separarlos, hacerlo por Zoom. No se ha podido o tenido el atrevimiento de hacerlo en un lugar cerrado, eso porque pues no lo vemos como que prudente todavía. Pues muchísimas gracias a los cuatro por esta sesión tan interesante y que hemos recordado muchas cosas y aprendido otras y les agradecemos muchísimo. Un último mensaje que quisieran dar a nuestra audiencia. Pues bueno, creo que el mensaje, doctor, creo que el que me gustaría transmitir es que hay muchos colegios que están preparados, que nos está yendo bien y la mayoría de las escuelas está haciendo un gran esfuerzo por ello. Y necesitamos de los pediatras de la comunidad que participen como este comité científico que ayude a las escuelas a mejorar esos procesos. Entonces, pues creo que ese sería mi mensaje. Pues muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a nuestra audiencia y les recordamos que la próxima semana será nuestra última sesión del año. Tenemos a una invitada de Canadá que hablará de liderazgo en el médico. Les recordamos, nos hagan favor de llenar su encuesta de satisfacción. Que tengan un excelente día.